¿Qué pasaría si una sola oración pudiera cambiar tu vida para siempre? Y si existiera una manera de orar que pudiera brindarte paz, sanación y una conexión más profunda con el Creador. Todos hemos orado, pero ¿alguna vez te has detenido a preguntarte si realmente estás orando de la manera correcta? Hay un camino mejor, un camino que Jesús mismo reveló y que podría cambiarlo todo para ti. Piénsalo bien, ¿cuál es la única cosa que cambiarías en tu vida ahora mismo? ¿Es el estrés de las dificultades financieras, el dolor de relaciones rotas o el peso de la ansiedad que te detiene? Sea lo que sea, Jesús nos mostró una forma de conectar con Dios que trae paz y libertad duraderas. En este video, descubriremos qué es lo que la mayoría de las personas entiende mal acerca de hablar con Dios y te mostraremos cómo orar con poder, propósito y paz, tal como Jesús enseñó. Uno de los errores más comunes que la gente comete al orar es apresurarse con sus peticiones. Pero Jesús comienza su enseñanza sobre la oración en Mateo 6 y 9 diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo nos recuerda aquí que la oración comienza con adoración. Cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos reconociendo la santidad de Dios, su grandeza y su autoridad sobre todas las cosas. Santificado significa sagrado, apartado y digno de reverencia. Piensa en Moisés en la zarza ardiente, en Éxodo 3 y 5. Cuando Moisés se acercó, Dios le dijo: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Eso no solo se refería al espacio físico, sino a reconocer la sacralidad de la presencia de Dios. Cuando tú ora, comienza enfocándote en quién es Dios. Dios, tú eres santo, eres mi creador, mi Padre y mi proveedor. Te adoro por quien eres. Esto cambia tu perspectiva y prepara tu corazón para conectarte con Él. La oración no es solo pedir, es honrar a aquel con quien hablamos. Cuando comienzas con adoración, cambia la manera en que abordas todo lo demás en tu oración. Otro error común que la gente comete es tratar la oración como una lista de demandas. Pero Jesús nos enseña en Mateo 6 y 10 a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo nos enseña que la oración no se trata de convencer a Dios para que haga nuestra voluntad, sino de alinear nuestros corazones con la suya. Piensa en Jesús en el huerto de Getsemaní. Como nos dice Mateo 26, 39, Jesús oró: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aunque enfrentaba un dolor inimaginable, Jesús confiaba en que el plan de Dios era más grande que el suyo propio. Cuando ores, intenta decir: Señor, confío en ti, aunque las cosas no salgan como espero. Sé que tu voluntad es perfecta. Ayúdame a rendir mis planes y a alinear mi corazón con el tuyo. Esto no siempre es fácil, pero abre la puerta para que Dios obre de maneras que aún no puedes ver. Confiar en su voluntad trae paz, incluso en medio de la incertidumbre. Otro error que la gente comete es dejar que la preocupación domine sus oraciones. Jesús nos dice en Mateo 6 y 11 que oremos: danos hoy nuestro pan cotidiano. Mateo nos enseña que la oración es acerca de confiar. Dios provee lo que necesitamos hoy. No debemos dejarnos atrapar por los miedos del mañana. Piensa en los israelitas en el desierto. En Éxodo 16, Dios proporcionaba maná cada mañana, pero solo lo suficiente para ese día. Si intentaban recoger más, se echaba a perder. Esta era una lección de confianza diaria, confiando en Dios un día a la vez. Cuando ores, enfócate en el momento presente y di: Señor, confío en que proveerás lo que necesito para hoy. Ayúdame a dejar ir mis preocupaciones por el mañana y a confiar en tu fidelidad. La dependencia diaria de Dios nos recuerda que Él es nuestro proveedor. Es una manera poderosa de construir confianza y profundizar nuestra relación con Él. Una cosa que muchas personas no se dan cuenta es que aferrarse al rencor puede bloquear su conexión con Dios. Jesús nos enseña en Mateo 6 y 12 a orar:
perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo enfatiza aquí que el perdón no es solo algo que pedimos, sino algo que damos. Jesús explica esto más a fondo en los versículos 14 y 15, diciendo: si perdonas a otros sus ofensas, tu Padre Celestial también te perdonará. Pero si no perdonas a otros, tampoco tu Padre te perdonará tus ofensas. Piensa en la parábola del siervo despiadado en Mateo 18 y 23, 35. El siervo debía una enorme deuda a su amo, pero fue perdonado. Sin embargo, cuando alguien le debía una cantidad mucho menor, se negó a mostrar misericordia. El amo se enfureció y dijo: ¿no debías tú también tener misericordia de tu compañero, así como yo tuve misericordia de ti? El perdón no se trata de justificar las acciones de alguien. Se trata de liberarte de la amargura y hacer espacio para la gracia de Dios. Cuando ores, pídele a Dios que te ayude a perdonar. Di: Señor, entrego a esta persona a ti. Sana mi corazón y ayúdame a caminar en tu gracia. Soltar el rencor abre la puerta a la sanación y la paz. Cuando se trata de la oración, muchas personas olvidan que no estamos destinados a enfrentar los desafíos de la vida solos. Jesús nos recuerda en Mateo 6 y 13 que debemos orar: no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Mateo nos muestra aquí que la oración no es solo pedir bendiciones, sino buscar la ayuda de Dios en nuestras batallas. La tentación puede presentarse de muchas formas: la tentación de rendirse, de actuar con ira o de desviarse del camino de Dios. Sea como sea, no somos lo suficientemente fuertes para enfrentarla por nuestra cuenta. Piensa en José en Génesis 39. Cuando enfrentó la tentación de la esposa de Potifar, José no intentó manejar la situación por sí mismo, sino que huyó, confiando en que Dios lo guiaría y protegería. Su fe en la ayuda de Dios lo mantuvo alejado del pecado. Cuando ores, pídele a Dios que te guíe para alejarte de situaciones que puedan llevarte al peligro. Di: Señor, no soy lo suficientemente fuerte por mí mismo. Ayúdame a mantenerme en el camino que has trazado para mí y protégeme de todo lo que pueda dañar mi fe. Esta parte de la oración nos recuerda que Dios es nuestro escudo. No nos pide que luchemos solos en las batallas de la vida, sino que confiemos en Él para que nos guíe y nos libre. Jesús también nos enseña que la oración debe ser personal e íntima, no una exhibición pública. En Mateo 6 y 6 dice: cuando ores, ora, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Mateo nos muestra que la oración no se trata de impresionar a los demás, sino de construir una relación real con Dios en los momentos de quietud. En un mundo que a menudo busca atención y reconocimiento, este recordatorio es más importante que nunca. Piensa en Daniel. En Daniel 6 y 10, incluso cuando orar a Dios era ilegal, Daniel iba a su habitación, abría sus ventanas hacia Jerusalén y oraba 3 veces al día. No intentaba ser visto, simplemente estaba dedicado a su tiempo con Dios. Encuentra un espacio privado donde puedas conectarte con Dios. Puede ser una habitación tranquila, un rincón pacífico o incluso un paseo en la naturaleza. Di: Señor, estoy aquí. Quiero pasar este tiempo contigo. Habla a mi corazón. Cuando la oración se trata de conectarse con Dios en lugar de actuar para los demás, se convierte en una fuente de fortaleza y transformación. Un error que la gente suele cometer es pensar que necesitan usar palabras perfectas o seguir una fórmula estricta para que sus oraciones tengan valor. Pero Jesús nos enseña en Mateo 6 y 7. Cuando oren, no usen vanas repeticiones como hacen los paganos, porque piensan que por sus muchas palabras serán escuchados. Mateo nos recuerda que la oración no se trata de cuánto decimos, ni de lo pulidos que suenen nuestras palabras, sino de la sinceridad. Dios no quiere una actuación, quiere honestidad. Piensa en Ana en 1 Samuel 1 y 10. 13.
Ella estaba tan desconsolada mientras oraba por un hijo que sus labios se movían, pero no salía sonido alguno. Elí, el sacerdote pensó que ella estaba borracha, pero Dios vio su sinceridad y respondió a su oración con un hijo. Cuando ores, no te preocupes por decir todas las cosas correctas, solo sé honesto con Dios. Di: Señor, estoy luchando y no tengo las palabras, por favor ayúdame. Dios ve tu corazón y valora tu autenticidad, más que cualquier frase pulida. La oración es una conversación, no una actuación. Háblale con la misma honestidad con la que compartirías con un amigo de confianza. Otro error que muchas personas cometen es dudar de si sus oraciones son escuchadas. Jesús nos anima en Mateo 21 y 22 diciendo: todo lo que pidan en oración, creyendo lo recibirán. Mateo nos muestra aquí que la fe es la base de la oración. Sin fe es fácil sentir que tus palabras solo flotan en el aire, pero Jesús nos enseña a confiar en que Dios escucha cada palabra y ya está obrando, incluso cuando no podemos verlo. Piensa en la historia de la mujer con el flujo de sangre en Mateo 9 y 22. Durante 12 años sufrió, pero cuando escuchó que Jesús estaba cerca, creyó: si tan solo toco su manto seré sanada. Su fe movió a Jesús a la acción, y él dijo: tu fe te ha sanado. Cuando ores, acércate a Dios con confianza. Di: Señor, confío en que me escuchas. Creo que estás obrando en mi vida, aunque aún no pueda ver los resultados. La fe es lo que une la brecha entre tus oraciones y el poder de Dios. Cuando confías en Él, abres la puerta para que se mueva de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Muchas personas sienten que no es necesario que sus oraciones sean largas o elaboradas para que tengan importancia. Pero Jesús nos recuerda en Mateo 6 y 8 que tu Padre sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas. Mateo nos enseña que Dios ya entiende lo que hay en nuestro corazón. No necesita una larga explicación. Solo quiere que vengas a Él. Piensa en Bartimeo en Marcos 10 y 46-52. Cuando Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo no dio un largo discurso. Simplemente dijo: Rabí, quiero ver, y Jesús lo sanó. Cuando ores, deja que tus palabras fluyan de manera natural. Di: Señor, gracias por hoy. Por favor, guíame y ayúdame con lo que estoy enfrentando. La oración no tiene que ser complicada. Las oraciones más poderosas suelen ser las más simples. Dios está más interesado en tu corazón que en tu vocabulario. Confía en que Él te escucha, sin importar lo simples que sean tus palabras. Un error que a menudo cometemos en la oración es enfocarnos solo en lo que nos falta o en lo que necesitamos, pero Jesús nos muestra el poder de la gratitud en la oración. Aunque no se mencione explícitamente en el Padre Nuestro, la gratitud está entretejida en todo lo que nos enseñó. Pablo lo confirma en 1 Tesalonicenses 5 y 18, diciendo: den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Jesús lo ejemplifica cuando alimenta a los 5,000 en Mateo 14 y 19, antes de repartir los panes y los peces, da gracias a Dios. No espera a que el milagro suceda primero. Agradece a Dios antes de ver la provisión. Cuando ores, tómate un momento para agradecer a Dios por las bendiciones que ya tienes. Di: Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por las formas en que ya has provisto, y por la paz que me has dado. La gratitud transforma tu perspectiva, te ayuda a enfocarte en la bondad de Dios en lugar de lo que te falta, y abre la puerta para que lleguen aún más bendiciones a tu vida. La paciencia en la oración a menudo se pasa por alto, pero es un aspecto crucial para conectarse con Dios. Jesús nos recuerda en Lucas 11 y 9:10, así que os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En este pasaje, Jesús enfatiza que aunque debemos pedir, buscar y llamar, hay un proceso para recibir.
A veces, las respuestas de Dios no llegan de inmediato. Él podría estar preparándonos a nosotros o la situación para asegurarse de que su respuesta sea realmente lo que se necesita. Jesús también nos dice en Juan 15:7, «Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho». Esto nos recuerda que nuestras oraciones deben estar fundamentadas en el tiempo de Dios y en su voluntad. Piensa en Abraham y Sara en Génesis 17. Dios les prometió un hijo, pero pasaron años antes de que esa promesa se cumpliera. Abraham y Sara tuvieron que aprender a confiar en el tiempo de Dios, y aun cuando dudaron, Dios cumplió su palabra. Las promesas de Dios son seguras, incluso cuando la espera se siente larga. Cuando ores, aprende a confiar en el tiempo de Dios. Di, Señor, confío en que estás obrando en mi vida y responderás en el momento perfecto. Ayúdame a esperar pacientemente, sabiendo que tu plan siempre es mejor que el mío. La paciencia en la oración es una expresión de fe, confiando en que Dios proveerá lo que necesitamos. La oración no es solo pedir cosas que necesitamos o queremos, sino también buscar sabiduría. En Santiago 1:5 se nos dice, «Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Mateo nos recuerda que Dios quiere que busquemos su guía en todas las áreas de la vida. A menudo nos enfrentamos a decisiones grandes y pequeñas que requieren discernimiento. Cuando oramos por sabiduría, reconocemos que necesitamos la dirección de Dios en cada parte de nuestra vida. Piensa en Salomón en 1 Reyes 3:9. Cuando Salomón se convirtió en rey, le pidió a Dios sabiduría para gobernar a su pueblo. Dios le concedió sabiduría, y Salomón se hizo conocido por sus decisiones sabias. Dios quiere concedernos esa misma sabiduría cuando se la pedimos. Cuando ores, pídele a Dios sabiduría. Di, Señor, necesito tu guía, ayúdame a ver las cosas como tú las ves y a tomar decisiones que te honren. La oración es una manera de conectarse con la sabiduría ilimitada de Dios y recibir dirección en la vida. Una de las formas más poderosas de orar es alinear tus palabras con las promesas de Dios. Jesús mismo dio este ejemplo cuando oraba, citando a menudo las Escrituras y recordándole al Padre su palabra. En Mateo 4:4, cuando Jesús fue tentado por Satanás, respondió, «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Cuando oras en alineación con las Escrituras, estás conectándote con las promesas de Dios y afirmando su verdad. Esto transforma tu oración de un deseo a poderosas declaraciones de fe. La palabra de Dios es vivo y activo, y cuando lo pronuncias, invitas su poder a tus circunstancias. Piensa en cómo Jesús usó las Escrituras para enfrentar las pruebas de la vida. En Mateo 26:39, incluso cuando enfrentaba la cruz, oró, «No se haga mi voluntad, sino la tuya», reflejando el plan supremo de salvación de Dios. Jesús conocía la palabra de Dios y permitió que lo guiara incluso en momentos de profunda angustia. Cuando ores, encuentra versículos en la Biblia que se alineen con tu situación y exprésalos en voz alta, como Señor, tú dices que proveerás todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Filipenses 4:19 CEP. Confío en tu provisión. Esta práctica aporta profundidad y confianza a tus oraciones, ya que afirma la voluntad de Dios para tu vida a través de la verdad de su palabra. Al explorar estos pasos, recuerda que la oración no es solo un ritual o un conjunto de palabras para decir, es una conversación poderosa con el Creador, una manera de alinear tu corazón con el de Dios para traer paz y claridad, y confiar en su voluntad. Jesús nos enseñó cómo orar, y cuando seguimos su ejemplo,
invitamos a una conexión personal profunda con Dios que nos transforma a nosotros y a nuestras circunstancias. Imagina cómo podría cambiar tu vida si abordaras la oración con estos principios, adorando a Dios, entregando tu voluntad, buscando provisión diaria, perdonando a otros, confiando en su tiempo y pidiendo sabiduría. Tu vida de oración podría convertirse en una fuente de fortaleza, esperanza y breakthroughs. Ahora oremos juntos. Toma un momento, donde quiera que estés, y deja que esta oración sea tu declaración de confianza, entrega y esperanza en Dios. Que estas palabras sean un recordatorio de que Él siempre está escuchando, siempre presente y siempre obrando en tu vida. Padre Celestial, gracias por el privilegio de la oración. Gracias porque podemos acudir a ti, no como extraños, sino como tus hijos necesitados de tu amor, guía y fortaleza. Señor, te adoramos por quien eres, santo, poderoso y misericordioso. Te alabamos por tu grandeza y tu constante presencia en nuestras vidas. Hoy entregamos nuestra voluntad a ti. Ayúdanos a alinear nuestros corazones con los tuyos, confiando en que tus planes siempre son para nuestro bien. Confiamos en que proveerás para nuestras necesidades hoy. Soltamos nuestras preocupaciones por el mañana y descansamos en tu fidelidad. Señor, perdonamos a quienes nos han lastimado. Ayúdanos a dejar ir la amargura y abrazar tu gracia. Te invitamos a entrar en nuestras luchas, sabiendo que nos guiarás a través de ellas. Confiamos en que serás nuestro protector y guía. Por favor, enséñanos a orar desde el corazón, no por costumbre. Que nuestras oraciones estén llenas de sinceridad y autenticidad. Creemos que nos escuchas y confiamos en que responderás nuestras oraciones en tu tiempo perfecto. Señor, también te pedimos sabiduría. Ayúdanos a tomar decisiones que te honren y nos acerquen más a tu propósito para nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu amor, tu sabiduría y tu gracia. Esperamos con corazones expectantes, confiando en que siempre estás obrando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.